Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy, en la palabra de Dios que proclamamos en la Santa Misa, escuchamos un texto de la carta de San Pablo a los Efesios que estamos leyendo en estos días en la liturgia. Y es un texto que me atrevo a decir que es entrañable. San Pablo comienza diciéndonos que, invitándonos a respetarnos unos a otros, y esto por reverencia a Cristo. Indudablemente esta palabra respeto ya nos daría para hacer toda la meditación este día, porque es cierto que desafortunadamente en la medida en que la sociedad se descristianiza, ciertos valores que son fruto exactamente de esa cosmovisión cristiana se pierden. Hoy vivimos en un tiempo en que parecería que lo que está de moda es justamente lo contrario a la buena educación. Mientras más soez se es, mientras más se hable con malas palabras, mientras menos exacto respeto tengamos por las personas, pues pareciéramos más cool, pareciéramos más modernos, pareciéramos ser gente que está más afirmada, que no se amilana ante nadie, que no tiene respetos, a punto, respetos frente a nadie. En cambio, San Pablo nos invita hoy, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Y concretamente este respeto, que no es otra cosa sino esta veneración de los demás, y en atención a que Cristo habita en los demás, habita en el hermano, habita en la hermana, San Pablo la refiere concretamente a la relación conyugal, a la relación matrimonial. Y entonces dice, invita a las mujeres a que respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Y les dice que porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Y por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres las invita a ser dóciles a sus esposos. Pero no es solamente, digamos, una invitación a la sujeción de las mujeres lo que hace San Pablo, sino que San Pablo, por otra parte, invita a los esposos también. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Luego se refiere, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y termina, este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Como se ve en este breve pasaje, por eso dije que es entrañable, San Pablo nos presenta una visión cristiana del matrimonio. Más allá de los roles que algunos quisieran confirmar, algunos roles que cambian con el tiempo, de la relación entre hombres y mujeres, lo que está claro aquí es la igualdad que tienen los hombres y las mujeres al ser de Cristo Jesús y ese respeto exquisito, ese cuidado que tienen que tener el uno por el otro. Y esto, dice San Pablo, porque es un grande misterio y yo lo refiero
a Cristo y a su iglesia, que quiere decir que así como Cristo se entregó por su iglesia, así también los esposos han de entregarse el uno al otro para santificarse mutuamente. Desafortunadamente, nosotros sabemos cómo este mensaje excelso, hay muy poco tiempo que tenemos para meditar estas cosas y para sacar todas las consecuencias que tendríamos que sacar, se hacen cursos y cursos y de muchas horas y a muchos niveles alrededor de esto que estamos hablando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en San Juan Pablo II, que dedicó 7 años de catequesis, 7 años de catequesis de los miércoles solamente a meditar sobre esto, sobre la teología del cuerpo, sobre el amor humano, sobre la teología de la castidad. Entonces, son argumentos bastante complejos, pero yo creo que para todos nosotros es bastante evidente cómo en el tiempo presente lo que hasta hace poco tiempo era adquirido y era una cosa fundamental para todos, que es el matrimonio, la vocación esponsal del ser humano, eh, hoy no está tan claro. Y esto ya el domingo te hablaba yo de la realidad de los amores inventados. Y quiero explicártelo un poco mejor a la luz de los textos que acabamos de escuchar. Mira, en la época del siglo de las luces, así llamado, que en realidad fue un siglo bastante oscuro, eh, hubo un autor que se llama, un escritor francés, que es también un filósofo conocido, se llama François-Marie Aurèle, aunque es más bien conocido como Voltaire. Y él decía que si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Algunos, a partir de esta frase extraña en el contexto del pensamiento de Voltaire, dicen, ¿lo ves? Es que Voltaire en realidad era un hombre católico ferviente. No es verdad, porque Voltaire más bien era deísta. Él pensaba en Dios, pero de una manera racionalista, como es el tenor de su pensamiento, no en el Dios de la fe, no en el Dios de la revelación cristiana. Y más bien, con esta frase, Voltaire hace referencia a la necesidad que el ser humano tiene de creer en algo o en alguien superior. Los masones, por ejemplo, hablan del gran arquitecto del universo, que nada tiene que ver con el Dios personal que se ha revelado y el Dios que es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino es una especie, eso, punto, el Dios deísta, un supuesto grande arquitecto del universo que le da unidad a todo. Un autor contemporáneo, Luis Augusto Monfort García, mexicano, comenta al respecto de esta frase que en realidad a él le parece que Voltaire con esta expresión lo que quiere decir es que los seres humanos somos tan torpes que tenemos necesidad de creer en algo o alguien superior que vele o cuide de nosotros, ya que no creer nos hace sentir una inquietante orfandad en la que están presentes dos emociones, el miedo y la esperanza. Dice, la necesidad de creer, como todas las necesidades, es una debilidad de la naturaleza humana, que a veces raya en el absurdo. Por eso también dijo Voltaire, Dios es un comediante que actúa para una audiencia demasiado estúpida para reír, demasiado asustada para reír, perdón. Entonces, como ves, en el siglo de las luces nos deshicimos del Dios verdadero y propusimos un Dios a la medida de nuestros miedos, de nuestras necesidades solamente. Pero ese, aunque nos libera en un sentido de ese miedo, de esa angustia existencial, no es el Dios verdadero, que desde luego que nos libera del miedo y de la angustia, pero es un Dios más bien que es una hipótesis, que es más bien una suposición de la cual necesitamos nosotros y que es a nuestra medida, que nosotros nos inventamos. Si Dios no existe, habría que inventarlo. Bien, pero la operación no se ha concluido solamente con deshacernos del Dios verdadero
e inventarnos un Dios a nuestra medida, sino que la operación ha seguido adelante hasta decir también, si el amor no existe, habría que inventarlo, porque es evidente que los seres humanos no podemos vivir sin amor. Y precisamente por eso, en lugar de descubrir ese amor que proviene de Dios y que a Dios conduce, no al Dios que nos inventamos, sino al Dios verdadero, nosotros tenemos que inventarnos sucedáneos del amor. Sucedáneos del amor. Desde luego que hay algo de verdad en esos sucedáneos y por eso logran arrancarnos un suspiro, una exultación. El otro día te hablaba de uno de los ejemplos de este amor inventado, pensando en el amor homosexual. Y desde luego que los chicos y las chicas que experimentan esta atracción hacia personas hacia su mismo sexo, pues lo experimentan con vehemencia y lo experimentan como si fuera una verdad, aunque por su misma naturaleza no es este amor del que nos acaba de hablar San Pablo, que constituye la base del matrimonio y en la que se puede desarrollar un proyecto de vida matrimonial. Por eso prefieren hablar de nuevas formas de familia, por eso prefieren hablar de nuevas masculinidades, de nuevas feminidades, porque ya no nos atenemos a la realidad más concreta, sino que estamos en el terreno de lo que nosotros nos inventamos para poder seguir sobreviviendo. Y aunque lo experimentamos, como te digo, con pasión, con vehemencia, al no ser el amor verdadero, de la misma manera que esos dioses falsos que nos inventamos, al estilo de Voltaire, al no ser el Dios verdadero, con cualquier cosa se caen, se resquebrajan. Y entonces el ser humano queda sumido en la orfandad, queda sumido en la desesperanza, queda sumido en la angustia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que nos inventamos nuevos amores, en el caso del amor. A una historia se le sigue otra, porque así es. Pero nunca vivimos ese amor real, esa vocación esponsal real del ser humano, ese respeto del que nos habla hoy San Pablo, porque hoy hablamos de respeto solo como para decir tolerancia. El decir, si tú me respetas porque tú aceptas lo que yo decida porque lo he decidido yo. Y tú no puedes decirme si estoy bien o estoy mal, aunque sea evidente que estás mal, porque existe un orden de las cosas. Y lo que nos preocupa a los creyentes cuando no somos solamente moralizantes, cuando no somos solo cristianos de, como decía Carlos Fuentes, de buenas conciencias, un poco hipocritones, sino cuando realmente nos preocupamos por las personas concretas, lo que nos preocupa de estas nuevas formas de familia, de estas nuevas formas de relación entre los esposos, también entre los esposos heterosexuales, en que pareciera que en lugar de haber un respeto, un cariño y un orden, hay una competencia y una convivencia o una coexistencia pacífica que funciona mientras funcionan los objetivos de esa relación por la cual yo me he embarcado en ella, que normalmente son intereses egoístas, intereses de mi propia realización, pues entonces voy adelante, pero cuando eso ya no lo veo claro, pues simplemente abdico de la relación. Últimamente es bastante común ver cómo ni siquiera se toma en cuenta cuando hay hijos, o que incluso prefieren no tener hijos por el miedo justamente del rompimiento, y se justifica de mil maneras, pero con esto, como te estoy diciendo, como no es la verdad, lo que se tergiversa en todo es el proyecto del hombre, es la verdadera felicidad del hombre, es el cumplimiento del hombre, es la realización del sueño que Dios ha tenido, por la que creó al hombre para compartirle su dignidad, el ser su imagen y semejanza. Vamos a pedir en este día, en esta meditación, esta oración, vamos a hacer examen para que veamos nosotros si realmente nosotros estamos buscando el amor verdadero, si estamos buscando al Dios verdadero, si estamos tratando a Dios, si no estamos haciéndonos pequeños ídolos a nuestra medida, si no estamos inventándonos amores que no son ese amor verdadero.
Vamos a pedirle al Señor que nos conceda grande caridad para, sí, comprender a todos en todas sus circunstancias, pero también que nos ilustre las palabras adecuadas y sobre todo el saber caminar con las personas para ayudarles a descubrir que existe una promesa más completa de felicidad, una verdad sobre el amor que en el fondo es la única que da, que hace justicia al anhelo de felicidad, al anhelo de plenitud que está en su corazón. Esposos, ámense como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Esposos, cuiden a sus esposas, mujeres, respeten a sus maridos. Que no desfallezcamos en el empeño para vivir realmente esta estupenda vocación a la santidad en la vida matrimonial. En otras ocasiones tendremos oportunidad de seguir meditando sobre este tema tan importante. Hoy encomendemos a nuestra Madre Santa María, nuestras propias familias, las familias de las gentes que nos rodean, para que el Señor les conceda vivir esa plenitud de amor. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.